¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. En este vídeo vamos a replicar el mismo ejercicio que hicimos en los vídeos anteriores con Power BI y con Excel, pero en este caso con SQL. Y con SQL, antes de que me digáis que soy un pesado y que estoy utilizando el mismo ejercicio de manera reiterativa, que es cierto, pero es porque es una aplicación bastante instructiva. Y además con SQL es bastante más complicado hacerlo. De hecho, vamos a ver unos conceptos avanzados de SQL, que es posible que posteriormente haga un curso de SQL básico, medio avanzado, intermedio, pero en este caso quiero hacer este ejercicio para aquellos que ya sabéis programar en SQL y tenéis nociones de SQL, pues vayáis un paso más hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver qué problemas nos vamos a encontrar con SQL, sobre todo con la generación de números aleatorios y con determinadas cosas que vamos a poner solución en este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces para ello vamos a generar esas cadenas de caracteres que obtenemos de un conjunto y que extraemos de manera aleatoria. Vamos a ver cómo se puede hacer por SQL. ¿Y con qué vamos a trabajar? ¿Con qué herramientas? Bueno, si tenéis Management Studio, yo os recomiendo que trabajéis con él, ¿de acuerdo? Sin embargo, a mí Management Studio es de fondo blanco, en los vídeos es horrible porque eso enloquece a uno y es posible que se pueda cambiar ese entorno, pero bueno, no lo he conseguido, no sé dónde se cambia, la verdad nunca lo he mirado, y por tanto, como en este vídeo voy a utilizar Visual Studio y lo tengo con el tema oscuro, pues vamos a utilizar este. Y de hecho el 90% o el 95% de los vídeos que veo por internet utilizan el Management Studio y a mí me quema la vista para aprender alguna cosa. Entonces yo voy a utilizar Visual Studio Code con el fondo negro, que va a ser todo mucho mejor y mucho más sano, por lo menos para la vista, ¿de acuerdo? Más relajado, más bien. Bien, entonces para trabajar con SQL Server a través de Visual Studio, pues obviamente necesitamos algún tipo de extensión que nos permita conectar con el servidor. Como todo ello son herramientas de Microsoft, y es más, la extensión de Visual Studio también está programada por Microsoft, pues no vamos a tener ningún tipo de problema porque todo cae en la misma familia y por tanto es compatible. Entonces nos vamos aquí a extensiones dentro de Visual Studio, ponemos SQL Server, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo aquí escrito para no demorarme mucho, y encontramos esta extensión. Como veis, está garantizada por Microsoft, ¿de acuerdo? Picamos en ella y le daríamos a instalar. Yo, como ya la tengo instalada, pues bueno, me aparece sencillamente desactivar o desinstalar, ¿de acuerdo? Vosotros le daríais a install, que sería el único botón que os aparecería. Y una vez que le deis, os aparecerá este botón de aquí, ¿de acuerdo? Que es SQL Server. Os puede aparecer al instalarla, yo no lo recuerdo porque hace tiempo que lo instalé, o tendréis que recargar quizá la ventana o quizá cerrar y abrir de nuevo la aplicación, ¿de acuerdo? Porque hay con extensiones que ocurre eso. De hecho, os lo dice la propia extensión, pone aquí un botoncito, necesario recarga o algo así es lo que pone, ¿de acuerdo? No lo recuerdo exactamente bien, y muchas veces ni incluso la recarga funciona y tenéis que cerrar y abrir de nuevo la aplicación. En el caso de que queráis recargar, es simplemente F1, buscáis Reload Window, es decir, escribís aquí Reload, yo ya lo tenía ahí cerca porque ya lo he utilizado antes, entonces Reload Window, y sencillamente pues bueno, se hace una recarga de toda la ventana, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas que necesitamos conocer el nombre de la instancia de nuestro servidor SQL Server, porque al ir aquí a la extensión de SQL Server, pues tenemos que hacer clic aquí en Add Connection y lo primero que nos va a pedir es hostname e instance. Bien, si tenéis el Management Studio instalado es bien fácil, sencillamente os autenticáis en vuestra aplicación, en vuestro servidor, y automáticamente venís aquí donde os aparece el nodo raíz con el bidón este de base de datos, típico de las bases de datos, botón derecho sobre él, Properties, y aquí en Properties, en la pestaña general, pues copiáis esta, que es la instancia, es decir, es el hostname, que es el nombre de mi máquina, que en este caso es el que ha generado Windows por defecto, yo no lo he cambiado, y luego la instancia, que durante la instalación, pues es ahí donde nombras la instancia, ¿de acuerdo? Por defecto suele ser SQL Server Express o Developer, lo que sea, que es el nombre de la propia aplicación, o podéis cambiarlo vosotros, en este caso yo lo cambié. Bueno, yo voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Y le damos a OK. Perfecto. Bueno, pues ya la tendríamos. ¿Que no tenéis el Management Studio y no lo queréis instalar porque no lo usáis? Bueno, pues hay más alternativas. Una de ellas es ir directamente, pulsáis Windows R y cargáis una consola, ¿de acuerdo? Abrís una consola, CMD. Entonces aquí escribís el comando hostname y aquí ya tenéis el nombre de la máquina. Lo copiáis, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a copiarlo. Bueno, ya había copiado lo otro. Pues nada, copio esto. Nos salimos de aquí. A continuación volvemos otra vez
a Windows R y aquí ponemos regedit, ¿de acuerdo? Es decir, el registro de Windows. Mucho cuidado con esto porque es peligrosísimo, ¿de acuerdo? Pero si seguís específicamente esta dirección y no modificáis nada, pues no tenéis ningún tipo de problema. Entonces tenemos que entrar en esta primera carpeta que pone HKey, o HKey más bien, local machine, ¿de acuerdo? Dentro de ella nos vamos a software, que está aquí, software. Aquí buscamos Microsoft, pulsamos la M, aquí tenemos la carpeta de Microsoft y dentro de Microsoft pues pulsamos otra vez la M para acercarnos lo más posible a Microsoft SQL Server, es decir, esta carpeta. Y en el nodo raíz de esta carpeta nos aparecen estas tres claves. Bueno, pues la que nos interesa es esta, concretamente, que pone José Manuel. Esta es la instancia. Entonces aquí pegamos el nombre de la máquina, le ponemos la barra que está inclinada hacia la derecha y copiamos esto. Y ya tenemos la instancia generada, es decir, ya tenemos nuestro nombre de servidor o nuestra instancia del servidor creada con el nombre de la máquina y el nombre de la instancia. No os olvidéis cancelar aquí y cerráis el registro, ¿de acuerdo? No le deis a aceptar porque estáis cambiando el nombre de la instancia y en el caso de que os deje, que nunca lo he probado, pero en el caso de que os dejara, pues bueno, vais a tener una incidencia con vuestro servidor. Bien, una vez que tenemos eso hecho, lo pegamos aquí en hostname, le damos a intro y entonces ahora nos dice si queremos conectarnos a una base de datos en concreto. Bueno, yo tengo una hecha de pruebas, de acuerdo, que es a través de la que vamos a realizar este video tutorial, aunque la vamos a utilizar poco realmente, pero bueno, la vamos a utilizar. Le damos a intro y ahora nos pide cómo queremos logarnos, como un login que tengamos ya configurado en nuestro servidor. Pues imaginaos, podemos configurarnos como el superadministrador, es decir, el usuario SA o cualquier otro usuario. Yo, por ejemplo, tengo mi propio usuario creado de José Manuel, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar el SA, pero podríamos, más que nada porque no recuerdo la contraseña del otro usuario, pero bueno, no importa, la puedo eliminar y la puedo redefinir igualmente, ¿de acuerdo? Y luego como integrated, que realmente integrated lo que hace es utilizar el usuario y la contraseña con la que te has logueado al entrar en Windows, ¿de acuerdo? Que es la más habitual y que utilizan casi todos los cursos que he visto por internet. Bueno, pues para cambiar un poco vamos a utilizar el SQL Login y bueno, estos son los servicios de Azure que yo en este caso no tengo, ¿de acuerdo? Vamos a darle a SQL Login y yo voy a poner aquí SA, por ejemplo, y la contraseña, ¿de acuerdo? Vamos a entrar como el superadministrador. Nos dice si la queremos recorrer para sucesivas conexiones. Esto nos lo dice siempre que conectemos a través de un SQL Login. Yo le voy a decir que no y ahora nos pide un nombre para el perfil que le podemos dar el nombre que queramos o sencillamente omitirlo y entonces nos pondrá ahí, pues supongo que pone el nombre del hostname y de la instancia, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a llamarle, pues no sé, tutorial mismamente, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que eso vemos que ya se ha conectado y lo vemos aquí, Profile Created and Connected. Perfecto, ya lo tenemos conectado y si nos damos cuenta conectó únicamente con una base de datos y aquí tenemos estas tablas que son las que tiene concretamente esta base de datos. Contiene dos tablas. Vamos a picar sobre la conexión que acabamos de crear y vamos a decirle New Query, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es donde nosotros vamos a trabajar. De hecho voy a recoger esto, voy a recoger esto y vamos a trabajar directamente aquí. Bien, entonces el primer concepto que tenemos que tener claro es la generación de tablas, digamos, anónimas, aunque realmente el concepto no es, o digamos que esa notación no es la correcta, o esa denominación más bien, no es la correcta, pero sí que podría responder a un concepto parecido a lo que son objetos anónimos en Java, en C#, en cualquier lenguaje de programación que nos permita generar ese tipo de objetos. Entonces, fijaos, yo voy a utilizar un select, ¿de acuerdo? Un comando select y a continuación le voy a decir nombre, ya lo voy a formatear de una manera correcta, no lo voy a poner todo seguido para que se vea bien. Nombre y edad, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde voy a extraer eso? Bueno, aquí ya me he autocompletado edad. Perfecto. ¿Y de dónde voy a extraer esto? Bueno, pues voy a extraerlo de algo que voy a generar yo aquí directamente. Es decir, no es un elemento que esté físicamente en la base de datos, sino que lo voy a generar yo de manera, bueno, vamos a decir de manera dinámica, pero realmente va a ser más contextual, ¿de acuerdo? Porque va a ser un contexto que vamos a crear dentro de esta propia sentencia select o de este código de selección, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a utilizar una especie de subconsulta y, por supuesto, tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Y luego, con el comando values, yo aquí es donde voy a generar mis registros. En este caso, lo primero que lo que me pide, y además de manera pues iterativa, ¿no? Porque puedo poner el número de registros que yo quiera, pues son
es el contenido, perdón, son no, es el contenido que voy a crear en esta, digamos, tabla anónima, ¿de acuerdo? Que quizá no sea la denominación adecuada, pero bueno, entendedme, es una tabla que no va a estar físicamente en la base de datos, sino que va a estar sencillamente aquí, es decir, se va a almacenar en memoria y de ahí vamos a poder extraer el contenido. Entonces, un nombre, bueno, pues pongo por ejemplo nombre 1, no voy a matar, y una edad, bueno, pues 30 años, por ejemplo. Entonces vamos a copiar esto y lo que vamos a hacer es pegarlo de nuevo, y es más, lo vamos a pegar ya de esta forma, ¿de acuerdo? Para que quede perfectamente ordenado. Bien, y lo que vamos a hacer es nombre 2 y aquí ponerle, por ejemplo, 20 años. Bien, y ahora tengo que darle un nombre a esta consulta, ¿de acuerdo? Si no le doy un nombre, aquí me va a fallar constantemente. Entonces le vamos a llamar temporal, temp, y aquí sí voy a poner nombre y edad, el nombre de los campos, ¿de acuerdo? Y ya veis que ha desaparecido cualquier tipo de error. Si yo ahora ejecuto esto, yo tengo un atajo de teclado ya seleccionado por mí. El que viene por defecto con esta extensión es Control-Shift-E y yo lo he cambiado a Control-Shift-A porque me resulta mucho más rápido, ¿de acuerdo? Son teclas más cercanas. Fijaos que lo que me devuelve es precisamente esta tabla con el contenido que yo acabo de crear aquí, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a insistir, este contenido no está registrado en ninguna base de datos, está ahí en el limbo y mientras yo ejecute consultas sobre él existirá, si no, ya deja de existir, ¿de acuerdo? Bien. En el caso de que yo, por ejemplo, en vez de temp quisiera llamarle de cualquier otro nombre un poco más complejo con 2 palabras, entonces tendría que encerrar esto entre corchetes, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, llamarle temp2. Fijaos, de esta forma un poco más técnica, pero en este caso, pues bueno, el resultado es exactamente el mismo. Bien, yo podría seguir añadiendo aquí registros y me aparecerían aquí en orden, ¿de acuerdo? Esto voy a quitarlo, voy a dejar los corchetes, pero lo vamos a dejar de este modo. Se va a llamar temp. Y podéis juntarlo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La sintaxis de Transact SQL es un poco particular. Hay otros que son quizá un poco más pejigueras en el sentido de mantener espacios, de mantener mayúsculas y minúsculas. En este caso, Transact SQL es bastante permisivo en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver una función aquí muy importante que vamos a utilizar luego para crear iteraciones. Y es row number. ¿De acuerdo? Row number lo que hace es enumerarme las filas, básicamente, y aparte de utilizar esta función, tenemos que utilizar una especie de palabra reservada asociada a row number, que es over, y dentro de over tenemos que poner order by. Esto es así, o sea, no es que me lo estoy inventando yo, esto es que sencillamente es así. Y yo puedo poner aquí, por ejemplo, que me lo ordene por edad, sencillamente, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora sale 30-20, bueno, pues esto lo va a ordenar, pero en este caso va a empezar a enumerar por esa edad. Entonces vamos a sacar esto por pantalla, y fijaos como ahora ha cambiado el orden 20-30 y me ha enumerado esto 1-2. ¿Qué pasaría? Básicamente lo que está haciendo es enumerar las filas, pero fijaos que si yo pongo aquí otro 30, ¿de acuerdo? Y ejecuto esta consulta, ¿qué ha pasado? Sintaxis incorrecta acerca de... ¿En qué me he equivocado? No me he equivocado en nada. Vale, algo pulsé yo por ahí mal. Perdón. Fijaos que realmente no está discriminando si la edad es igual o si no es igual. Sencillamente está contabilizando, ¿de acuerdo? Contea, hace un conteo, ni más ni menos. Bien, ¿qué pasa si yo quiero que discrimine? Es decir, que discrimine de alguna manera este valor. Bueno, más que discriminarlo, que diferencie realmente si este valor, si hay cambios en algún determinado campo que yo le identifique. Bueno, pues entonces tengo que poner aquí una palabra reservada más, que es partition by. Con partition by lo que tengo que indicarle es por qué campo quiero hacer esa partición. Y esa partición, ¿qué es lo que me hace? Pues por cada cambio del campo que yo le indique aquí en partition by, lo que va a hacer es reiniciar el contador, ¿de acuerdo? Entonces si yo aquí pongo edad, ahora mismo no va a pasar absolutamente nada. Fijaos que pone 1 y 2. Sin embargo, si yo cambio aquí esto a 20, entonces ahora lo que va a aparecer es que 1 y 1, es decir, ha reiniciado. Y por cada cambio de edad que hubiera, reiniciaría y volvería a contar. Si hay más registros que contengan 20, pues entonces pondrá 1 y 2 y así sucesivamente. Si hubiera 3, 4, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, row number lo que hace es enumerar, genera una enumeración, ni más ni menos. Bien, entonces tenemos ahí ya un criterio un poco importante, ¿de acuerdo? Para saber que efectivamente esto puedo generar
una tabla o un conjunto de datos de manera anónima sin recurrir a una tabla física dentro de una base de datos, y además que row number lo que me hace es enumerar las filas en función de unos parámetros que yo le indico, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí todo perfecto. Entonces, el siguiente concepto que tenemos que tener claro es cómo se puede multiplicar, es decir, cómo yo puedo obtener datos a partir de varios conjuntos de datos. Es decir, en vez de utilizar un from y exclusivamente una tabla, puedo utilizar un from y puedo utilizar varias tablas, e incluso la misma dándole diferentes alias, ¿de acuerdo? Eso lo que me genera es un multiplicador, y ahí es donde yo puedo generar ya una serie con row number un poco más completa. Entonces, para ello, fijaos, vamos a crear una tabla. Por ejemplo, yo voy a crear una tabla que le voy a llamar serie, y va a tener un campo que va a ser valor, y en este caso pues va a ser de tipo entero. Perfecto, yo ejecuto esto, y si nos vamos aquí a tablas, nos vamos aquí, perdón, a SQL Server, entonces veremos que si refrescamos aquí esta tabla, contenemos una nueva tabla que se llama serie y que contiene una columna que se llama valor, ¿de acuerdo? Bien, recogemos esto, y entonces ahora voy a llenar esa tabla. Vamos a hacer un insert into, que yo podría rellenarla de muchas maneras. Yo podría hacer insert into serie, values, y poner aquí los valores. Entonces voy a poner un 1, puedo poner un 2 y puedo poner un 3, ¿de acuerdo? De esta forma. Y de esta forma yo ya tengo creada una tabla con 3 valores. O puedo hacer lo siguiente, puedo hacer un insert into serie y puedo utilizar una cláusula select donde seleccione, por ejemplo, el valor from, y aquí le ponga un values y toda la parrafada misma que hicimos aquí, ¿de acuerdo? Pero en este caso con 1, 2, 3. Diferentes formas. Evidentemente este select yo podría utilizar, en vez de esta tabla, digamos, anónima, pues puedo utilizar una tabla que existe y hacer una copia exacta de alguna de sus columnas directamente a mi campo, siempre y cuando los tipos sean pues compatibles, ¿de acuerdo? Bien, en este caso vamos a recurrir a la digamos, a la sintaxis rápida, y lo vamos a ejecutar de esta manera. Entonces, fijaos que aquí me dice 3 filas afectadas. Si yo hago ahora un select asterisco from serie, pues obviamente tengo ahí mis 3 números. Bien, hasta aquí todo perfecto. Vamos a ver ahora qué pasa si yo hago una selección de ese campo, pero a través de la cláusula from yo voy a ponerle diferentes conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Que en este caso va a ser el mismo, pero con diferentes alias. Entonces hago un select asterisco from y pongo serie a, por ejemplo. Bien, entonces yo aquí lo primero que voy a poner es a.valor, ¿de acuerdo? Porque sé que en este caso le he llamado a, lo he renombrado y le he puesto valor. Hasta aquí no ha cambiado nada, es decir, es exactamente lo mismo que aquí, ¿de acuerdo? Pero en vez de utilizar asterisco estoy haciendo referencia a un valor y a una tabla, que en este caso es un alias de una tabla que ya existe físicamente en una base de datos. Bien, si yo ahora hago serie B, fijaos que si yo ejecuto esto, me aparecen 9 filas. ¿Por qué? Porque para cada valor de 1 está representándome los valores de la otra tabla, y cada tabla tiene 3 valores. Entonces para el 1 me lista el 1, 2, 3, y por tanto en el otro campo aparecerá 1, 1, 1, 1, 2, 3, y luego 2, 2, 2, 1, 2, 3 otra vez, 3, 3, 3, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Esto se vería claro si yo aquí pusiera, por ejemplo, b.valor. Y de esta forma lanzamos esto, y fijaos que era lo que os comentaba, 1, 1, 1, 1, 2, 3, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es decir, repite lo mismo, hace como una especie de... Esto lo hace mucho las tablas dinámicas de Excel, porque a ver, realmente se basan en los mismos criterios de búsquedas y de selección que SQL, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, no es esto lo que yo quiero. Yo lo que quiero es contabilizar aquí. Fijaos, vamos a hacer un count y vamos a poner valor, a.valor, por ejemplo. Entonces, aquí yo lo que me voy a dar cuenta es de que hay 9, es decir, empecé con 3 y ahora tengo 9. ¿Por qué? Porque es como si se multiplicara 3 por 3. Lo que estoy haciendo es un multiplicador, básicamente. Si yo ahora pongo un serie C, fijaos que lo que estoy teniendo ahora es 27 registros en total. Entonces, serie A, serie B y serie C. Tengo 27 registros. Ahora imaginaos que yo lo que quiero es, teniendo 27, que sé que es el límite, quiero seleccionar algo menos, ¿no? Quiero, por ejemplo, seleccionar 10, pues lo hago con un top 10,
ejecuto y automáticamente yo tengo 10 filas, ¿de acuerdo? Con los valores que sean, la verdad, los valores ahora mismo me da igual. ¿Por qué? Porque yo aquí en vez de a valor voy a utilizar el row number. Voy a utilizar el row number con un over. De hecho, este from me lo voy a pasar para abajo con un over, que en este caso va a tener un order by. Y para no entrar en denominaciones de campos, yo puedo poner aquí un select null y directamente me hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Él lo único que va a hacer es enumerar cada una de las filas que yo le estoy diciendo. Como en este caso tengo un top 10, pues me va a sacar una secuencia del 1 al 10. Yo ya tengo una serie del 1 al 10. Fijaos que esto es como la función rango, ¿de acuerdo? Es la función range que utiliza Java, que utiliza C#, que utiliza Python, que podemos simular también en JavaScript con la función array y con el operador split. En fin, en definitiva, lo que tenemos es una serie que va del 1 al 10. Perfecto. Si yo aquí pongo 20, pues obviamente lo que me va a hacer es listar esos 20. Que no lo he seleccionado bien, perdón. Y ahora tengo 20, ¿de acuerdo? Si yo pongo 30, aquí voy a tener un problemilla, porque, bueno, si no lo selecciono, no me... Ahora, porque máximo tengo 27, por tanto, tengo un problema, ¿de acuerdo? Es decir, no puedo generar 30, sino que puedo generar como máximo 27 porque es lo que me genera aquí. Si yo pusiera otra serie más, serie D, pues obviamente aquí lo que estoy haciendo es ejecutar. Y en este caso pues tengo 30. No, 30, bueno, 30 porque estoy limitando aquí, pero tendría 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, lo que salga, ¿de acuerdo? Es decir, voy multiplicando siempre por 3. ¿Por qué por 3? Porque es el contenido que tiene serie, ¿de acuerdo? Es el contenido que tiene serie. Perfecto, pues entonces lo que estoy generando es una serie, ¿de acuerdo? De números. Perfecto. Bien, vamos a complicarlo un poco más haciéndolo recursivo. Entonces para ello vamos a utilizar la cláusula with o el comando with o llamarle como queráis y vamos a poner aquí una función que le voy a llamar rango, perdón, una tabla que le voy a llamar rango as y entonces aquí voy a abrir los paréntesis y voy a crear algo aquí dentro. Voy a crear un select 0 as, voy a llamarle num, ¿de acuerdo? Es decir, una variable inicial que le llamo num y que empieza en 0. Perfecto. A continuación voy a hacer un union all. El union lo que me va a hacer es une secuencias, secuencias SQL, es decir, resultados de sentencias SQL. Entonces, en este caso me va a unir al 0 con lo siguiente que yo ponga aquí. Y lo siguiente que voy a poner aquí es un select, y en este caso num más 1 from rango, y voy a ponerle una cláusula, bueno, esto ya me lo ha hecho mal, from rango, where, y entonces aquí es donde yo voy a indicarle hasta cuándo quiere que itere esto. Por ejemplo, yo voy a poner que num sea menor, vaya, he sacado todo menos el menor. Es que este teclado es especial y no sale con el Shift Z, sino que sale con el Alt GRZ y me vuelvo loco con este teclado, de verdad, es una locura. De hecho, es que me da por... Yo creo que lo voy a devolver porque estoy hasta los huevísimos de él. Con perdón. 10. Entonces fijaos, esto lo que me está haciendo, esto es digamos que es una especie de bucle, pero es recursivo, ¿de acuerdo? Por tanto aquí tenemos que tener un problema, aquí tenemos un problemilla con el número de limitación, es decir, con la limitación del número de posibles ciclos recursivos que nos permite SQL Server, ¿de acuerdo? Luego lo veremos cómo va a fallar. Entonces aquí podemos poner un select, en este caso es num, que le llamamos a la variable from rango, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a obtener aquí? Bueno, pues obviamente vamos a tener lo mismo que antes, pero en este caso empieza en 0 y va hasta el 10, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es una serie numérica del valor que pongamos nosotros inicial hasta el valor que pongamos final. ¿Qué pasa si aquí ponemos 100? Pues si yo ejecuto esto, se mueve hasta, obviamente, hasta el 100, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, 200? Ejecutamos esto y se mueve hasta el 200, ¿de acuerdo? Es decir, esto va... Bueno, no, es que no, creo que no lo he ejecutado. Lo lanzamos y fijaos que se mueve hasta el 101, es decir, no itera más. ¿Por qué no itera más? Porque realmente tiene un límite de iteraciones. Yo esperaba que me diera un error, no, y me lo está dando. Me está dando el error aquí, instrucción terminada, se agotó la recursividad máxima. Correcto, a las 19:26, ¿de acuerdo? Es que estaba dudando de si lo iba a dar o no, porque antes, pues cuando hice la prueba de todo esto me dio el error este de
de tal y no me mostraba nada. Pero ahora me está dando el error y efectivamente está mostrando aquí, pero esto no sé si es la demostración anterior, vamos a verlo. Pues si yo pongo aquí 10, vamos a ejecutarlo, yo lo que estaba esperando era el error, pero no terminaba de salir. Perfecto, 11 filas. Y si ahora pongo 200, vamos a poner 120, por ejemplo, porque solo te permite 100, por tanto me va a dar un error. Y efectivamente me da un error, pero sí que genera aquí al menos las 101 filas, es decir, hasta el límite, ¿de acuerdo? Y dice, se agotó la recursividad máxima antes de finalizar la instrucción. Como veis, esto tiene el problema de esta limitación, ¿de acuerdo? Que se puede saltar, obviamente, no lo vamos a ver en este vídeo, pero sí que se puede. Pero en este caso, pues tenemos un pequeño error, es decir, un pequeño problema que solo podemos iterar hasta 100. Sin embargo, podemos aprovechar esto creando una función y llamándole, por ejemplo, rango, que no sé si la tendré creada. Vamos a aprovechar porque es posible que la tenga y vamos a borrarla. Vamos a hacer un drop function. Vale, perfecto, la teníamos. Y entonces ahora vamos a crearla. Y fijaos, yo lo que puedo hacer es esto luego esta limitación nos la vamos a saltar con lo que se llama una tabla de conteo, que en este caso va a ser mucho más efectiva que hacer esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a ponerle un start que sea de tipo int, vamos a ponerle un final que sea de tipo int y vamos a ponerle un incremento que también sepa de tipo int, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estamos creando es una función ahora que lo que va a generar es un rango, en este caso con la limitación de que sea hasta 100, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ponerle que va a devolver, que en este caso va a devolver una tabla, porque es un conjunto de registros que nos devuelve un select, por tanto es una tabla. Y cerramos con la cláusula return. Entonces aquí vamos a cambiar algunas cosas. Primeramente el valor de inicio. Bueno, pues no quiero que sea este, sino que sea start. Obviamente aquí tenemos que cambiar el incremento, porque puedo incrementar por otros valores que no sea la unidad, y el límite. Vamos a poner aquí un que le llame end. Perfecto. Si yo registro esto, no voy a tener ningún tipo de problema. Es decir, lanzamos y me dice sintaxis incorrecta. Vale, aquí falló algo. A ver, puse end, inc y start. Debe declarar start. Debe declarar start. No, start está aquí. Bueno, es igual. Vamos a ver, str. Vamos a llamarle str. No vaya a ser que tenga alguna variable creada de antes y me esté dando, porque end está aquí, str, que la estoy utilizando aquí. Vale, perfecto. Vamos a ver si ahora pues nos dice sintaxis correcta acerca de la tipo de objeto desconocido, rango, función. No, claro, es que esto, es que qué chulo soy, es que esto es create function. Ya me parece a mí que una variable interna que no debería darme ningún tipo de problema, pero bueno, pues nada, aquí cambiamos a start y creo que no hay nada más. Vale, perfecto. Entonces ahora si lanzamos sí que va a crear la función. Perfecto. Bueno, era create function, es la manía de poner función delante por JavaScript y algunos lenguajes diferentes, o sea, parecidos a JavaScript, perdón, y que va siempre function, y ahora puse, bueno, es create function, el nombre, las variables, luego hay que poner el valor que devuelve y por supuesto as return ya el valor definitivo que devuelve, ¿de acuerdo? En este caso devuelve una tabla porque es el resultado de una consulta SQL. Bien, una vez que tenemos esto hecho, fijaos, yo ahora y creada además porque ya la tenemos registrada en el sistema, entonces ahora podemos utilizar select asterisco from y llamar a mi función rango, que en este caso, pues bueno, valor 1, voy a poner un 10 y voy a poner que se incremente de 1 en 1, ¿de acuerdo? Yo lanzo esto y bueno, lo que tengo es una serie numérica del 1 al 10. Perfecto. Si os dais cuenta, lo que tenemos es una función que sí que es recursiva, que nos está dando el problema ese de agotamiento del ciclo recursivo, pero bueno, en este caso está funcionando por lo menos hasta el límite de 100, ¿de acuerdo? De ahí para arriba pues vamos a tener problemilla y habría que solucionarlo de otra manera. Bien, pero por lo menos ya tenemos un rango creado y en este caso una función que nos devuelve exactamente lo que nosotros queremos. Bien, una vez que tenemos esto, yo puedo crear un rango de la siguiente manera, que empiece en 33 y que acabe en 95. Por suerte no supera el rango límite de recursividad. Le damos y fijaos, tengo 33 hasta 95. Perfecto. Entonces yo ahora voy a crear esos caracteres aleatorios y lo voy a utilizar la función rand
voy a multiplicar por el número de caracteres, que es la diferencia entre 33 y 95, en este caso 62. Voy a utilizar la función floor para encerrar esto, es decir, va a ser el número aleatorio que generemos y que multiplicamos por 62, pues va a ser el argumento de la función floor. Y ahora le voy a sumar el valor inicial que queremos, en el que queremos que empiece esa serie, que va a ser el 33. Y a continuación lo que voy a utilizar va a ser la función char para que me devuelva el carácter específico de ese número. Perfecto, yo ejecuto esto y fijaos que el problema que estoy teniendo aquí es que me está devolviendo siempre el mismo carácter, ¿de acuerdo? Siempre el mismo carácter. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque no está realimentándose, digamos, o regenerándose la semilla de generación aleatoria que tiene la función rad. Y entonces tenemos que forzarla nosotros para que se regenere. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacerlo con la función newID, ¿de acuerdo? Esta función lo que nos devuelve es un número alfanumérico muy complejo y además de un tipo que es incompatible con el argumento que toma la variable RAM, ¿de acuerdo? Fijaos, si yo ejecuto esto, me dice conflicto de tipo de operandos unique identifier es incompatible con tipo int, que es el que espera la función RAM. Por tengo que hacer un casteo aquí, tengo que convertir esto y el tipo más adecuado es el var binary, ¿de acuerdo? Perfecto, una vez que tengo ya esto, lo seleccionamos, lo ejecutamos y fijaos que ahora sí me está devolviendo valores totalmente aleatorios, ¿de acuerdo? Que está calculando aleatorio. Yo ahora sencillamente tendría que utilizar la función string_ag y encerrar. Vamos a poner aquí el word wrap. Perfecto. Y indicarle por qué carácter quiero que me los una. ¿Qué hace string_ag? String_ag lo que hace es coger todas esas filas, es decir, todos los registros de una tabla y agruparlos en una cadena de texto, ¿de acuerdo? En una cadena string. ¿Separado por qué? Por el carácter que le estamos indicando aquí. Entonces, fijaos, ahora me creará una cadena que si yo le doy aquí a ejecutar, me crea una cadena de 62 caracteres aproximadamente, ¿vale? Todos ellos de manera aleatoria y bueno, se repiten muchos porque no hemos valorado esa opción. Si yo ahora pongo aquí un len, como es una cadena, puedo utilizar funciones que trabajen con cadenas de texto. Le doy y fijaos que me da, bueno, 63 caracteres concretamente, ¿de acuerdo? Es lo que me está devolviendo. Perfecto. Una vez que tengo esto generado, lo que podemos hacer es, o lo que nos diría la lógica, sería utilizar esto como subconsulta y utilizar de tabla de conjunto de datos, pues un rango del 1 al 10. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Seleccionamos, vamos a cortar esto de aquí y utilizamos esto como rango, ¿de acuerdo? Es decir, perdón, como subconsulta. Y ahora vamos a llamar esto, vamos a utilizar un from y vamos a utilizar nuestra función que hemos creado, rango, donde vamos a indicarle que vaya del 1 al 10, ¿de acuerdo? Bueno, esto aparentemente lo que va a hacer es repetir esta select, que por cierto podemos ponerle aquí, pues, no sé, password, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle password así, bueno, que sea mayúscula, espero que no sea ningún comando que nos dé problemas. Y fijaos que sí, efectivamente genera 10 filas, vamos a minimizar esto para abajo, genera 10 filas, pero realmente lo que nos está haciendo es, bueno, además las está generando, claro, de los 65 caracteres, obviamente, porque le he puesto aquí el rango de lo que tiene que generar, que no era lo que yo quería, pero bueno, de todas maneras aquí lo que tiene que generar es de 1 a 10 también, ¿de acuerdo? No 60 y pico caracteres, sino sencillamente 10, que es esto. Pero si os dais cuenta está repitiendo la misma cadena en todos los registros. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente no está actualizando esta subconsulta que ponemos aquí. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque el motor de base de datos interno que maneja y que administra SQL Server considera que no tiene ningún criterio para refrescar eso aparte de un número aleatorio que al parecer no está reconsiderando, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que pensar otro método de cómo hacer esto. Y la forma de hacer esto es bastante sencilla, aunque es un poco, a ver, así a primeras puede resultar un poco compleja, de verdad, porque, hostia, yo no hubiera caído nunca en eso. Y para ello vamos a ver una cosa. Fijaos, yo voy a, en vez de que genere 10, voy a ponerle que genere 100, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ejecuto esto, lo que me está generando es una cadena de 100. Y voy a agruparlo, voy a decirle group by, y voy a agruparlo por el campo que me devuelve la función rango, que en este caso era num. Perfecto, lo voy a agrupar por num. Entonces, como lo agrupo por num, nunca me va a generar una cadena de 100 caracteres, sino que me va a generar 100 filas de 100 caracteres. ¿Por qué? Porque el num nunca se repite, va del 1 hasta el 100 y nunca se repite. Fijaos, si yo ejecuto esto,
como veis, tengo 100 caracteres, pero son 100 filas, ¿de acuerdo? Sí, cada uno generado aleatoriamente, pero no dejan ser 100 filas, por tanto no es lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí mod 10? Entonces la cosa cambia. Y antes de ver este resultado, vamos a ver qué pasa si yo pongo select num, num mod 10 from, y ahora creo el rango 1, 10,1. Fijaos, si yo lanzo esto, lo que me está... Bueno, claro, con 10 no lo voy a poder, tengo que verlo con 20. Perdón, fallo mío. Lanzamos. Y fijaos que lo que está haciendo es obtenerme aquí el módulo de dividir toda esta secuencia, es decir, desde el 1 hasta el 20, y lo que hace es dividirlo entre 10 y obtengo el resto. Entonces 1, 2, 3, solo obtendré 0 cuando sea un número divisible entre 10. En este caso va a ser el mismo, el 10, ¿de acuerdo? 0. Fijaos que si bajo hasta 20, en 20 vuelve a aparecer 0, ¿de acuerdo? Pero en todos los demás tengo una cadena, tengo una serie que se está repitiendo 1 o 2. Si yo pongo 30, pasaría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, se me va a repetir esta serie del 1 hasta el 0, pasando por 9, es decir, va del 1 al 9, y luego aquí, que es donde son los números divisibles en los que el resto nos va a dar 0, nos devuelve, se repite constantemente esa misma secuencia. Entonces yo puedo agrupar, de forma que si agrupo por este, tengo un 1 aquí, tengo un 1 aquí y tengo otro 1 por aquí. ¿De acuerdo? Aquí mismo tengo 3 unos. Entonces yo esto lo puedo agrupar. Y puedo agrupar de forma que este carácter de aquí, este carácter de aquí y este carácter de aquí me forme una cadena de texto. Entonces, claro, yo lo que tengo que generar es un rango de 100 caracteres y luego hacer esa división de módulo o obtener el resto por 10. ¿De acuerdo? Y de esa manera, fijaos cómo voy a obtener exactamente lo mismo. Pero, en este caso, las cadenas sí que son cadenas con números, con caracteres diferentes. Todas ellas son diferentes. Sí que es cierto que no estoy agrupando los caracteres de manera lineal de la manera en que se generan, sino que como estoy agrupando por números iguales, es decir, estoy agrupando por el 1, o todos aquellos registros que contienen el 1, que contienen el 2, que contienen el 3, estoy agrupando por esos números. Entonces, claro, obviamente los caracteres estos no son los que se generan de manera lineal, es decir, de manera consecutiva, sino que hay saltos. Y esos saltos son los que estoy aprovechando para agrupar esto. Por tanto, fijaos lo sencillo que es y al mismo tiempo lo complicado que es, ¿de acuerdo? Porque hay que tener, hay que tener esa noción de decir, vale, de acuerdo, pero es una agrupación y este concepto no se me hubiera ocurrido en la vida. Pues ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Cómo se puede agrupar. Obviamente yo aquí no puedo agrupar por más porque esto va a reventar, ¿de acuerdo? Entonces, pero fijaos que si yo pongo 10 aquí, pues bueno, voy a tener un serio problema porque me van a salir nada más que muy probablemente de un solo carácter, ¿de acuerdo? Porque daos cuenta que es 10 por 10, o sea, 10 por 10 es 10 dividido entre 10, para que nos entendamos. Es de un carácter, 10 filas de un solo carácter, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría si yo pusiera aquí, por ejemplo, un 2? Pues fijaos lo que va a pasar. Ejecuto esto y lo que me aparece es que tengo 2 filas, pero en este caso de 5 caracteres nada más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué de 5? Porque es la división de aquí. Es decir, yo solo voy a poder, daos cuenta que divisibles por 2 será la mitad de este, es decir, 5 números nada más. Por eso tengo cadenas de 5 caracteres, ¿de acuerdo? Por tanto, si quiero obtener una longitud en particular y un número de registros en particular, bueno, pues tengo que echar unos números. Simplemente darme cuenta de que este tiene que ser divisible por lo que yo ponga aquí. Entonces, en este caso, el número de caracteres va a ser la división entre este y las filas sí que van a ser las que yo ponga aquí, ¿de acuerdo? Si yo vuelvo a ejecutar esto, pues me saldrán 10 filas con 10 caracteres cada uno. Bien. Aquí tenemos el problema de la recursividad. Vamos a ver cómo solucionamos eso creando algo que se llama tabla de conteo, más bien. Pues la tabla de conteo vamos a utilizar un with, obviamente, y vamos a crear una... Bueno, realmente es muy sencillo porque ya lo hemos visto en la parte anterior. Lo que pasa es que ahora vamos a utilizar el with. Entonces, fijaos, vamos a utilizar un with, yo le voy a llamar sn, por ejemplo, para crear una serie. Y en este caso tengo que crear una consulta aquí que vamos a extraer n, obviamente, from qué? Bueno, pues from un values. Vamos a crear un values aquí donde yo le voy a poner 10 ceros, ¿de acuerdo? Eso lo comenté antes, que no era necesario darle un valor aquí, sino que
como vamos a utilizar row number para generar la serie, pues es tontería darle aquí un valor. Por tanto, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar 10 veces. Entonces copiamos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Y a este le tengo que dar un nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle el mismo que tenemos arriba, SN, obviamente. Perfecto. Ya tenemos creada una tabla que nos va a generar 10 registros. A partir de ahí ya forma parte de nuestra pericia el generar una serie que me genere una serie desde el 1 hasta donde yo quiera, ¿de acuerdo? Bien, lo vimos antes, lo hemos visto antes, lo vamos a recordar ahora, pero lo hemos visto antes. Entonces ahora voy a crear una S2, ¿de acuerdo? Que también va a tener un N, y en este caso lo que vamos a hacer aquí es ya, de momento voy a poner aquí el asterisco, ¿de acuerdo? Luego ya vamos sobre lo que voy a generar ahí. Pero fijaos, voy a generar from, ¿qué? From S, una A, S, otra A, por ejemplo, perdón, una B tiene que ser, S, una C. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Tengo 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. ¿Qué quiero 10.000? Bueno, pues sencillamente genero una D. ¿De acuerdo? Con 1000 voy a estar sobrado. Para este ejercicio incluso con 100. Pero por eso antes generé la otra función, ¿de acuerdo? Limitada, pero es otra función. Entonces fijaos como aquí tengo SA, SB, SC y SD, que esto lo podría dividir en más series, ¿de acuerdo? Es decir, no contemplarlo solo en una, sino crear una serie 3 que tome parte ya de esta S2, por tanto, esta S2 tendría, por ejemplo, imaginaos, si creo estas dos, pues tendría 100 registros. Si creo una S3 partiendo de S2 y creo una C, sería una, a ver, si una C y una D, pues obviamente tendría 100 por 100.000, no 100 por 100, 10.000, y por otros 100 más, pues entonces, bueno, ya tendría una cantidad de registros exagerada, ¿de acuerdo? Que no es necesario. Entonces aquí vamos a crear 10 por 10, 100, por 10, 1000 y por 10, 10.000, ¿de acuerdo? 10.000 registros en total. Perfecto. Pues entonces, una vez que tenemos esto creado, ahora vamos a darle realmente la limitación y qué es lo que va a crear, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner esto para ahí y fijaos, aquí le voy a poner row number, ¿de acuerdo? La row number, over, order by, y no tengo ni que preocuparme por cómo se llaman los campos ni nada, un select null y a correr, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto me va a generar pues 10.000 registros, obviamente, entonces yo tengo que limitarlo de alguna manera con un top, ¿de acuerdo? Y pongo, por ejemplo, 100 aquí. Entonces, si yo ejecuto esto ahora mismo, bueno, obviamente tengo que ponerle aquí un select, le he llamado n from s2, en este caso vamos a ejecutar esto, y fijaos que lo que tengo es toda una secuencia hasta, en este caso, el 100. Entonces yo puedo crearme una función y lo que voy a hacer es drop function rango, creo que la había llamado, sí, rango, voy a ejecutar esto, perfecto, esa la elimino y voy a crear aquí la función. Entonces create function, vamos a llamarle rango y voy a poner nada más que una variable única que le voy a llamar, por ejemplo, size, de tamaño, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué voy a devolver? Bueno, voy a devolver obviamente una tabla as return toda esta secuencia que he generado antes, ¿de acuerdo? Esto me genera 100, pero ahora yo aquí voy a cambiarlo por size. Perfecto, ya tengo ahí la variable, perdón, aquí me falta una cosa, que size hay que ponerle un tipo int. Bueno, aquí me está dando todo error por lo de siempre, ¿de acuerdo? Porque esto se debe hacer en un archivo único de código en el que no haya absolutamente ninguna línea de código adicional. Ejecutamos esto y dice que los comandos se han completado correctamente. Perfecto, entonces vamos a ver si es verdad. Yo voy a crear un select, voy a decirle asterisco, en este caso rango, y le voy a poner, por ejemplo, 10 inicialmente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a lanzar esto. Y me dice que sintaxis incorrecta. Bueno, sí, perdón. Aquí falta un from. Madre mía, cómo estoy. From rango. Lanzamos y fijaos que tengo 10. Vamos, ¿qué pasaría si yo pongo aquí 1000, por ejemplo? Lanzamos esto y fijaos que me ha generado los 1000, ¿de acuerdo? Me ha generado los 1000 registros. Ahora me ha generado los... Y si pongo 10.000, genera también los 10.000. ¿De acuerdo? De hecho, podemos poner un count aquí. En este caso, ¿cómo lo hemos llamado? N, creo que se llama. N, que es lo que devuelve. Y fijaos que si yo pongo un 10.000 aquí, 10.000, y ejecuto,
me devuelve 10.000. Si pongo 100.000 ya tengo un problema porque no me va a devolver 100.000, ¿de acuerdo? Porque eso está limitado a 10.000. Por tanto, tendría que meter una tabla más aquí, y ya os recomiendo esto dosificarlo, pues hacer un S3 e ir dosificando, ¿de acuerdo? ¿Habrá límite? Desde luego que habrá límite. O sea, estoy convencido de que no nos va a permitir generar, pues no sé, 1.000.000 o 2.000 o 100.000 millones. Pero bueno, como en todos los lenguajes de programación, todos los tipos tienen limitaciones, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso es cuestión de entrar a la documentación de Microsoft y enterarse a ver si estas tablas de conteo tienen algún tipo de limitación, ¿de acuerdo? Desde luego, lo que sí dice es que son mucho más efectivas y más rápidas, infinitamente más rápidas, que hacerlo con bucles while. Incluso los propios while del Transact SQL, ¿de acuerdo? Hacerlo de esta manera mucho más rápida. Bien, entonces si yo ahora ejecuto esto mismo que tengo aquí, pero con mi función, en este caso no puedo llamarle num, sino que tendría que llamarle n. Fijaos que si yo ejecuto esto sin hacer absolutamente nada, dice que la función rango no existe. Bueno, sí que existe. Tiene demasiados argumentos. Ah, bueno, sí, efectivamente tiene demasiados. No que no exista, que tiene demasiados argumentos. Correcto. Vamos a poner aquí 100 y fijaos que ahora si yo lanzo esto, ahora me está haciendo exactamente lo mismo que antes, ¿de acuerdo? O sea, exactamente lo mismo. Yo aquí ahora sí que puedo poner 1000 y entonces, bueno, pues obtendré, obviamente, si lanzamos esto, obtendré cadenas mucho más largas, ¿de acuerdo? Si yo aquí pongo 100, pues entonces sí que voy a obtener, lanzamos, y sí que voy a obtener cadenas de 10 caracteres, pero en este caso pues el resultado es de 100 registros, ¿de acuerdo? O sea, es el mismo resultado que os dije antes, es dividir uno entre otro. Esto siempre van a ser las filas 100, y esto dividido entre esto es la longitud de las cadenas que tenemos aquí. Por lo tanto, estoy generando cadenas 100 registros con cadenas de 1000 dividido entre 100, quitamos 2 ceros y nos queda 10 caracteres de longitud. Por tanto, fijaos qué fácil es hacerlo, pero al mismo tiempo hay que conocer estas tablas o esta modalidad de tabla de conteo que se hace con el WIT, con estas sentencias SQL internas, y es una forma, pues ya os digo, el propio desarrollador dice que es la manera más efectiva de generar iteraciones, ¿de acuerdo? Y por tanto, rangos. Bien, una vez que tenemos esto, ya siento que todo esto se vea tan rojo, pero obviamente esto es porque este tipo de funciones tiene que estar exclusivamente almacenadas fijaos, si esto lo comentamos, que por cierto, comentar esto, pues, bueno, lo recorto de aquí porque comentarlo con este teclado no sé cómo se comenta. Sé que es Shift llave, no Control llave, pero en este no funciona. Entonces cortamos esto también y esto va a seguir funcionando. Aunque aquí, bueno, pues también nos da errores, no sé por qué, porque esto funciona, pero bueno, en fin, esta extensión de SQL Server probablemente incluso nos lo dé. Si copiamos esto y lo pegamos en el Management Studio, es posible que también a veces, no sé, se vuelve loco no identificando cosas o no vacía la caché bien y reconoce que esta función rango necesita más argumentos. ¿Ves? Es que dice número insuficiente de argumentos. O sea, es como que ha quedado cacheado por ahí y no lo reconoce. Y claro, num ahora es num. Antes, ahora no se llama num, se llama n, obviamente. Aquí tendremos que poner n. Vaya. N de rango, pero si os dais cuenta, pues tampoco es como que no lo reconoce porque esa función, pues bueno, es como que se ha vuelto un poco loco. Bueno, en fin, pero está bien, ¿de acuerdo? Fijaos como todo lo demás lo deja limpio y esto, por llamarle a esa función exactamente igual que a la anterior, pues bueno, creo que ha quedado por ahí un poco azurolado totalmente. Bien, ¿cómo haríamos esto en MariaDB? Fijaos, o MySQL. Bueno, MariaDB porque MySQL no tiene lo que os voy a enseñar ahora. Vamos a ejecutar MySQL directamente con el usuario root. Esto es XAMPP, es sencillamente. Y entonces, fijaos, vamos a utilizar pruebas porque si no, sin una base de datos no me deja. Y ahora vamos a inicialmente generar, fijaos, con select, el campo se llama sec from. MariaDB dispone de una función que genera esas secuencias que nosotros generamos a través de programándolo nosotros a través de lo que se llaman tablas de conteo o tail-list tables. MariaDB ya dispone de una función que lo hace ella directamente, que es sec, y a continuación le indicamos el carácter inicial y el carácter final de
de nuestra secuencia, ¿de acuerdo? Es decir, de esa serie que queremos generar. Y fijaos, bueno, me ha dado error porque aquí me falta un to. Y fijaos que me genera eso, ¿de acuerdo? Si yo pongo, por ejemplo, aquí 33, bueno, me he columpiado, 33 y aquí 95, pues me genera toda esa fila o sea, todas estas filas desde el 33 hasta el 95. Perfecto, eso está bien, porque si yo ahora hago aquí un rand y hago exactamente lo mismo, es decir, multiplico por 62, utilizo la función floor. Esto también hay extensión para que lo utilicéis, bueno, luego os lo enseño para que veáis que hay una extensión de Visual Studio que también nos permite hacer esto, ¿de acuerdo? Y ejecutamos esta misma sentencia. Y aquí ahora ponemos un char, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner aquí. Y fijaos que si yo ahora lanzo esto, pues me genera los caracteres, ¿de acuerdo? Bien, ahora para concatenar esto, aquí no existe string ag, a diferencia de Postgre que sí que tiene string ag, pero aquí lo que tenemos que poner es un group concat. Y bueno, esta base de datos como es tan particular, pues en este caso aquí tenemos que ponerle separator o separator y a continuación el separador que vamos a utilizar para concatenar esta cadena, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que ahora obtengo, pues bueno, esa longitud de caracteres que en este caso, bueno, debería generar aquí, pues en vez del 33 al 95, pues del 1 al 10, ¿de acuerdo? Porque no tiene ningún sentido generar eso. Le damos, vale, aquí siempre se me olvida el to, importante, le damos y fijaos que me ha generado una cadena totalmente aleatoria. Aquí sí que funciona. Fijaos, si yo pongo esto y me voy al principio, pongo select, encierro esto entre paréntesis, me voy al final, borro esto, le pongo aquí unas, vamos a poner password en inglés porque la ñ pues no la va a aceptar muy bien, y a continuación yo le digo from sec 1 to 10. Y fijaos lo que me va a generar. Me genera exactamente, es decir, me devuelve el mismo resultado que tengo en SQL Server, pero de una manera mucho más sencilla. Es decir, aquí sí que regenera él internamente. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque está programado así. Y SQL Server, sin embargo, no está programado así, ¿de acuerdo? SQL Server es mucho más restrictiva en muchos sentidos, al igual que PostgreSQL también es mucho más restrictiva en muchos sentidos que, por ejemplo, MariaDB o MySQL, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaos, una vez que tenemos esto aquí, que hemos visto cómo la sencillez de generarlo en MySQL, que es como intuiríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues utilizo eso, que lo genere, que se refresque los números aleatorios sin necesidad de refrescar la semilla, es decir, el sheet que hay aquí, el parámetro rand, pues no lo he necesitado. De hecho, si hago un select rand y le paso un número, pues fijaos que no hace exactamente nada, es decir, sencillamente, pero fijaos una cosa aquí, si yo pongo from sec 1 to 10, bueno, si lo escribo bien porque hoy estoy un poco espeso, fijaos que está generando números totalmente aleatorios diferentes, pero es que si le quito la semilla, si le quito esto, me genera exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, no varía el hecho de que yo le ponga aquí un 20 o le ponga, hace exactamente lo mismo, es decir, lo modifica constantemente. Bien, vamos entonces a copiar esto aquí para ejecutarlo. Vamos a copiarlo con control C, copiamos, minimizamos esto y entonces fijaos, vamos a conectar aquí. Lo primero que tenéis es que ir a extensión. Ya me perdonaréis que tengo algo de catarro, si me oís a veces un ruido raro de nariz, es porque estoy un poco acatarrado, no sé si llegaré bien al fin de semana. Bien, aquí ponemos MySQL y tenéis que instalar este, ¿vale? El de los anillos este, o el bidón este. Y yo, como ya lo tengo instalado, pues entonces me voy aquí a archivos y me aparece una nueva carpetita aquí MySQL. Entonces vamos a conectar. Y es muy sencillo porque aquí, bueno, no sé si por defecto es el localhost. Bueno, vamos a ponerlo igualmente. Vamos a poner localhost. El usuario, en este caso vamos a poner root. Contraseña no tiene. 3306 es el puerto por defecto. Y base de datos me da exactamente igual generar una que otra, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a ver aquí qué bases de datos tengo yo. Y por ejemplo, vamos a ver, bases de datos. Bueno, no, es que aquí no abrí lo que. No, esto no. Estas son las bases de datos, perdón, que abrí MySQL. No, localhost, aquí es el nombre que le hemos dado. Bueno, lo coge él por defecto, el localhost. Y por ejemplo, tengo aquí esta de test. Bien, pues vamos a poner nueva query y vamos a pegar aquí el código
poniendo obviamente el word wrap, que ya lo podía coger él por defecto. Bien, fijaos que tengo esta secuencia, ¿de acuerdo? Esto podemos ordenarlo y podemos formatearlo de cualquier manera. Voy a cerrar aquí y entonces yo le voy a dar a ejecutar aquí. En este caso, vale, me está pidiendo... me está conectando con SQL Server. Vamos a cancelarlo de SQL Server. Esto nos la vamos a cargar, desconectar de aquí. Y a ver si, porque este problemilla no debería funcionar. A ver, ejecutar run con MySQL query, esto. Vale, aquí está, perfecto. Y fijaos que tengo el mismo resultado, ¿de acuerdo? Es decir, tengo exactamente lo mismo. Lo mismo que tenía en la consola. Bueno, obviamente como son valores que se generan aleatoriamente, pues aparecen diferentes, ¿de acuerdo? Pero para que veáis que se puede ejecutar exactamente igual también con esta extensión de MySQL, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos hecho el ejercicio de las veces anteriores, pero en este caso pues lo hemos generado con SQL Server de una manera un poco más compleja. Como veis, este vídeo pues tiene una duración bastante más larga, aproximadamente de 1 hora. Ojalá hubiera sido un poco más corta, pero hay que explicar muchas cosas y muchos conceptos y bueno, muchas cosas fallan porque a veces nos equivocamos y fallan. Hay conceptos que incluso pues no se tienen claros debido a tantísima base de datos que hay que conocer, y en unos funcionan, en otros no. Pues fijaos la diferencia entre MySQL y SQL Server, ¿de acuerdo? Os vais a Postgre y funciona de otro modo, os vais a, no sé, a cualquier otra base de datos que haya por ahí y funciona de otro modo. En fin, hay que conocer la base de datos muy a profundo, y por eso pues conocerlas todas al final a veces está bien, pero otras veces pues genera este tipo de conflictos que a veces pues te equivocas, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo. Habéis visto los problemas que genera SQL Server con la generación de números aleatorios cuando queremos repetir, por ejemplo, una secuencia en varias filas, como tenemos que pues bueno, generar un patrón de diseño un poco diferente. Y qué maravilla con MariaDB cómo lo ha hecho. Cuidado, la función sec1to lo que sea, o lo que sea, no funciona en MySQL, ¿de acuerdo? Si por ejemplo os descargáis un Docker e instaláis MySQL directamente, si instaláis MySQL, esa función no funciona con MySQL, solo con MariaDB, ¿de acuerdo? Con MySQL no va. Muy bien, pues muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo vídeo.